Las medidas de variabilidad, el más elemental de las medidas de la variabilidad es el rango, que ya lo hemos trabajado. Simplemente es la distancia que hay entre el x mínimo y el x máximo. El rango intercuartílico, pues será la distancia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Este rango intercuartílico, fíjese que nada más le interesan los datos que estén entre el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Sí? Entonces, nosotros con este rango intercuartílico vamos a trabajar más adelante para poder identificar si hay valores extraños. La varianza es otra medida de variabilidad y esta es la que más se utiliza. Es una medida de variabilidad que utiliza todos los datos de la muestra. Se basa en la diferencia entre el valor de cada observación y la media. La diferencia entre cada observación y la media se llama desviación respecto a la media. Si yo estoy haciendo ese trabajo en una muestra, entonces la desviación con respecto a la media serán los x y menos x barra. Esa es la desviación de una observación con respecto a la muestra, a la media. Si lo estoy haciendo en la población, entonces la desviación de una observación respecto a la media de la población será x y menos mu. ¿Listo? La varianza poblacional entonces va a ser igual a la sumatoria de las desviaciones con respecto a la media cuadradas dividido el tamaño de la población. Y si estoy hablando de la varianza muestral, será la sumatoria de las desviaciones cuadradas con respecto a la media dividido n-1 observaciones de la muestra. Preguntarán ustedes por qué con la población trabajo con el total de los elementos de la población y en la muestra tengo que trabajar con uno menos de las observaciones de la muestra. Todavía no tenemos la fundamentación suficiente para hacer esta explicación. Simplemente lo vamos a llamar grados de libertad. El semestre entrante que estemos en un tema más avanzado y que ya hayamos recogido más información, podremos hablar y explicar qué quieren decir estos grados de libertad. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar los 12 datos que yo vengo trabajando. Observen que esos datos no están ordenados de menor a mayor, pueden estar en desorden. Entonces, lo primero que yo debo hacer para poder hallar la desviación respecto a la media es saber cuánto vale la media. Y la media será la suma de todos los datos, que como ven ustedes ahí me da 42.480, dividido por el número de observaciones que es 12. Eso da 3.540. Entonces, a cada observación de X que tengo voy a mirar qué tan lejos se encuentra de la media, que es 3.540. Para hallar la desviación respecto a la media de 3.450, simplemente le resto la media, que es 3.540, y eso me da menos 90. En el siguiente, 3.550 menos 3.540 da 10. Y así voy haciendo con todos. Observen, por ejemplo, que si yo tengo el valor 3.540 y le voy a restar 3.540 me da 0. Claro, ese valor no se aparta de la media porque es la misma media. Luego termino de hacer mis cálculos. ¿Qué pasa? Si yo voy a hallar un promedio de todas estas desviaciones, la suma de todas ellas me da 0, porque la media es una medida de equilibrio. La media compensa los valores pequeños con los valores altos. Y en promedio siempre las desviaciones respecto a la media van a dar 0. Entonces, si ustedes suman eso, esa sumatoria de desviaciones respecto a la media es 0. Si la voy a dividir por cualquier valor, eso me da 0. Por eso, cuando voy a hallar la varianza, en este caso de la muestra, tengo que elevar esas desviaciones al cuadrado, con el único fin de evitar esos signos negativos. Entonces, menos 90 elevado al cuadrado da 8.100. 10 al cuadrado da 100. Y así voy haciendo con todos los datos. La suma de todos ellos me da 301.850, que, de acuerdo con la fórmula, dividido por 11, la varianza me da 27.440,91. Es de resaltar que esta forma de calcular la varianza solo lo haremos acá, en este ejemplo. Ustedes en la práctica lo deben hacer haciendo uso de la calculadora. En el aula virtual están los videos que ustedes requieren para poder aprender
el uso de la calculadora cuando vayan a calcular desviaciones estándar, desviaciones típicas y otras medidas estadísticas que más adelante vamos a necesitar. Dentro de las medidas de variabilidad, la otra medida que tenemos es la desviación estándar. Resulta que la varianza, para evitar el signo negativo, la elevamos al cuadrado. Si yo estoy hablando de años, por ejemplo, entonces la varianza las unidades serán años al cuadrado. Si estoy hablando en dólares, la varianza serán dólares al cuadrado y eso no tiene presentación. Eso no cabe en la cabeza de ninguno de nosotros. Entonces, para regresar esa varianza a las unidades originales, sacamos la raíz cuadrada y a eso lo llamamos desviación estándar. O sea que la desviación estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Si yo estoy hablando de la desviación estándar muestral, entonces será la raíz cuadrada de la varianza muestral. Si estoy hablando de la desviación estándar poblacional, será la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Listo. Para el caso que traíamos, la varianza muestral nos dio 27.440,91. Entonces nosotros, para hallar la desviación típica, le sacamos la raíz cuadrada de 27.440,91 y eso me da 165,6529. Nosotros nos vamos a acostumbrar a trabajar estas medidas con 4 cifras decimales. Por último, tengo el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la última medida de variabilidad que nosotros vamos a ver. Simplemente nos da una relación entre la desviación estándar y la media, expresada en porcentaje. Para el caso que traíamos, la media nos dio 3.540, la desviación estándar nos dio 165,6529, entonces el coeficiente de variación será el cociente entre 165,6529 dividido 3.540, multiplicado por 100. Quiere decir que da 4,6794%. Como es porcentaje, vamos a redondearlo a una sola cifra decimal y me dice que el coeficiente de variación para esta muestra es de 4,7%. Más adelante, cuando estén viendo muestreo, vamos a encontrar que este coeficiente de variación es el que me dice cuándo debo estratificar la muestra. Los técnicos estadísticos recomiendan que si el coeficiente de variabilidad es mayor al 30%, la muestra no es homogénea, es heterogénea y por eso tengo que hallar estratos. Si una muestra me da un coeficiente de variación inferior al 30%, podemos considerarla que es una muestra homogénea y no hay necesidad de estratificarla. Ahora vamos a ver las medidas de forma. Nosotros dentro de la forma de la distribución vamos a mirar un histograma. Ese histograma que tengo yo ahí, si yo le puedo trazar un eje en el centro y el lado de la izquierda me queda exactamente igual al lado de la derecha, estaré hablando de una distribución simétrica. Pero puede suceder que hayan algunos valores hacia la izquierda. Entonces diremos que aquí hay un sesgo a la izquierda. O que tenga unos valores corridos hacia la derecha, podemos decir que hay un sesgo hacia la derecha. Hay varias formas de calcular ese indicador sesgo, como el que tengo ahí, que el sesgo es igual a 0,85. Nosotros no vamos a hacer el cálculo de ese indicador. Nosotros vamos a establecer si está sesgado a la derecha, si está sesgado a la izquierda o si es simétrico. Pero no vamos a hallar ese coeficiente de sesgo que tenemos ahí. Por ejemplo, si tenemos estos 7 valores, 125, 142, 158, 160, 165, 181, 189, ya están ordenados de menor a mayor. Yo quiero tratar de mirar y de comparar cómo son la media y la mediana. Y quiero que me presten atención a este análisis. Sabemos que la media es la suma de todas las observaciones dividido en este caso 7. ¿Sí? La media me da un valor de 160. Ahora vamos a hallar la mediana. Como están ordenados de menor a mayor, la mediana es 160. Entonces la mediana va a ser 160. Voy a coger y voy a cambiar el valor de la derecha, el mayor, lo voy a volver mucho más grande.
y vamos a mirar cómo se comporta la media y cómo se comporta la mediana. Ese 189 lo he cambiado por 496. Hallemos la media, será la suma de todas las observaciones dividido 7 y me dice que eso es igual a 200. O sea que la media, cuando yo coloco un valor alto, un valor extremo alto, la media se va hacia arriba. Estaba en 160 y pasa a 200. Observen que la mediana sigue siendo la misma. Entonces ya podemos ir pensando que la media es sensible a valores extremos, pero la mediana no. Observen esto. Voy a cambiar ahora el 125 por un valor muy pequeño, el 6. Vamos a hallar la media, hago la suma de todas estas observaciones, divido entre 7 y eso me da 143. Pero la mediana sigue siendo la misma, 160. Entonces podemos confirmar. El problema que tiene la media es que es muy sensible a valores extremos. En cambio, la mediana no es sensible a valores extremos. La media se va muy fácil para los lados, la mediana no. Cuando yo estoy haciendo un análisis de los datos, si existe un valor grande o un valor pequeño, que los vamos a llamar extremos o extraños o atípicos, podemos decir que en ese caso la media no es el mejor representante del grupo, como lo afirmé al principio. En ese caso, el mejor representante del grupo será la mediana. Observemos el siguiente diagrama. Aquí tengo una distribución normal, una curva, una campana de Gauss, que ya más adelante vamos a empezar a trabajarla, y vamos a ubicar en ella un eje de simetría. ¿Listo? Ya hemos dicho, y vamos a mirar si la media es igual a la mediana. Ahí tendré el eje de simetría. Vamos a ubicar un caso en el que yo tome un valor extremo a la derecha. Entonces, la media se conserva donde está, pero ese valor extremo a la derecha hace que la media se corra hacia arriba. Por eso cuando ustedes sacan 5 en un examen me dicen, profe, se me subió el promedio, porque usted sacó un valor alto. Entonces la media se corre hacia la derecha. La media es muy sensible, se deja mover por esos valores extremos. Pero tomemos el caso contrario. Tomemos que la mediana sigue constante, pero voy a tomar un valor extremo inferior. Entonces la media se corre hacia la izquierda porque se baja el promedio. Miremos qué pasa con la media y la mediana. Si la media es igual a la mediana, yo puedo asegurar que esa muestra tiene una distribución simétrica. Si la media es mayor que la mediana, quiere decir que hay un extremo, un valor grande que se está llevando la media hacia arriba, y voy a decir que hay un sesgo positivo, porque se está sesgando hacia la derecha. Y el caso contrario, si la media es menor que la mediana, es porque hay un valor pequeño, un valor extremo, un valor atípico pequeño que se me está llevando la media hacia la izquierda. Y entonces voy a decir que hay un sesgo negativo.